Vamos a buscar aquella escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso número 5. Isaías, capítulo 55, verso número 5, por favor. Isaías, capítulo 55, verso número 5. ¿Lo tiene? Bien, vamos a darle lectura, dice así la palabra de Dios. Si alguien no lo ha encontrado, aquí está en la pantalla para que usted lo pueda observar. Dice así la palabra del Señor. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Por causa de quién? De Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Hasta ahí dejamos la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias, que ya el Señor tiene bendición por medio de su palabra. En este día vamos a ver el tema personas en el proceso de Dios. Mire cómo el profeta habla acerca de lo que va a suceder en el llamamiento suyo, en el llamamiento mío a servir a Dios. Está diciendo que vamos a ser responsables o causantes por la gracia de Dios que está en nosotros, de que personas que no conocíamos se acerquen a nosotros, sean atraídos, sean llamadas su atención. Esto lo veíamos por la mañana, que de pronto la gente dice, ¿qué tiene este? ¿Qué tiene esta? Necesito acercarme, algo tiene esta persona. Voy a averiguar qué es. Bueno, pues lo que ellos no saben que las personas de Dios tenemos es precisamente la gracia de Dios, porque alguien sin gracia de Dios no llama la atención a nadie. Pero alguien con la gracia de Dios, personas que usted no conoce siquiera, nunca en la vida las ha visto, se sienten atraídos hacia usted y de pronto quieren saber más de usted y de lo que usted tiene. ¿Qué tiene usted? ¿Por qué causa se siente lo que se siente cuando uno platica con usted? Bueno, y entonces Dios aprovecha y comienza a usarnos para hablar de su palabra. Pero lo importante es que no solamente va a haber ese tipo de personas las que se van a acercar con nosotros, sino que va a haber otro tipo de personas que se van a acercar con nosotros y usted y yo debemos de estar advertidos de eso. Porque déjeme decirle esto, usted debe de saber que en las congregaciones y fuera de las congregaciones hay personas de todo tipo. En alguna ocasión alguien a mí me preguntó y me dijo, allí a la iglesia donde usted va, ¿todos son buenos? ¿Todos son santos? Y le dije, no. Allí te puedes encontrar tal vez al más mentiroso. Allí tal vez te puedes encontrar al más ladrón, pero deseando cambiar, queriendo ser mejor. Pero no somos buenos, ninguno somos buenos. Si Cristo mismo dijo cuando se le acercó un joven, le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. De modo que si alguien se cree bueno, le tengo malas noticias. Nadie somos buenos. Ni Jesús quiso que le llamaran bueno. Solamente hay uno bueno. Bueno es Dios. Porque Él sí es perfecto y no se equivoca. Porque Él sí promete y cumple. Usted y yo a saber cuántas veces hemos fallado nuestras promesas. Usted y yo a saber cuántos compromisos hemos roto ya teniéndolos pactados. Pero Dios no. Dice la palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel en lo que ha prometido. De manera que por su fidelidad, a pesar de que usted y yo en el camino nos encontremos a personas difíciles, esto será para nuestro bien.
pero lo que Dios quiere es que las conozcamos, porque están cerca de nosotros y tal vez usted no sabe ni cómo explicarlo, pero están cerca de usted. Hoy Dios se las va a revelar más claramente para que usted las identifique y tal vez usted se la pueda enseñar a alguien que no lo conoce. Y para esto necesito que analicemos un caso que dibuja cabalmente lo que le quiero explicar en la palabra de Dios. Ayúdeme a buscar en su escritura, por favor, Génesis capítulo 37, verso 1 al verso 8. Allí está cabalmente lo que yo le quiero hablar acerca de este tipo de personas que se va a encontrar en el proceso de Dios. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 37, verso número 1. Cuando lo encuentre va a decir, ya conozco este caso. Qué bueno, porque me va a entender mejor. ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia? José es vendido por sus hermanos. Está hablando de José, el que usted conoce como el soñador, el que fue arrojado a la cárcel injustamente, el que se guardó de no fornicar con la mujer de un hombre muy importante en Egipto y por causa de que se negó fue encarcelado. Bueno, de ese hombre vamos a hablar. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Génesis 37:1 dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿le qué? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Mire, sin querer ellos ya lo estaban adivinando. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún, ¿cuánto? Más, a causa de sus sueños y sus palabras. Oiga, esta palabra lo aborrecieron y lo aborrecieron más y lo aborrecieron aún más. 3 veces dice la palabra que sus hermanos lo aborrecieron. Bueno, vamos a ver lo que le sucedió a este hombre porque usted conoce la historia. Y lo primero que tengo que decirle es que el sueño que José tenía no era de él. No ocurrió porque él lo deseara. Ni fue a un curso de profecía, ni tampoco de interpretación de sueños. No. Dios puso ese sueño en este joven. Y él estaba muy emocionado y muy motivado, comentándoselo a todas las personas. Se lo platicó primero a sus hermanos, luego fue con sus padres.
y a saber a cuántos más se lo platicó, tal vez a usted y a mí también, porque lo conocemos. Pero este sueño no era de él, ni porque él quiso. Dios le puso a él una encomienda. Lo que él no sabía es que en su camino, a causa de esa encomienda, se iba a encontrar con un tipo de personas varias que le iban a hacer ver su suerte, pero que a la misma vez le iban a catapultar para llegar al trono de gloria donde Dios le quería colocar. Porque sus hermanos, sin saber, estaban declarando ya lo que en realidad Dios pretendía hacer con José. Le preguntaron, ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? ¿Y qué fue lo que sucedió realmente? Así fue. Realmente José, el aborrecido, reinó sobre ellos. Otra cosa que le tengo que decir en este caso es que, hermano, el sueño hablaba de la gracia de Dios y no de lo que José se había ganado. Si usted puso atención en lo que acabamos de leer, dice la palabra que José era amado más que los otros hijos. Y aquí la Biblia da una causa y dice que porque fue tenido en su vejez de Jacob, que es el mismo Israel, que relata más adelante la Biblia. La razón que nosotros nos da la Biblia acerca de José, por ser el más querido, el más mimado, y que ya su padre, también él sí, a sabiendas, porque él sí tenía una conexión con Dios, él sí tenía revelación de Dios, le hizo una túnica distintiva. Y quiero comentarle, por si usted no lo sabía, que en aquellos días, en aquel tiempo, las túnicas, los mantos de colores, solamente las utilizaban la realeza. Y tal vez esto, su padre lo recibió de Dios y lo vivió, lo actuó, dijo, amén, mi hijo reinará, mi hijo será un rey, mi hijo será un gobernante importante. ¿Y qué hizo? Demostró a todos los demás, los de alrededor y los de casa, que su hijo tenía promesa de Dios y no solo se quedó allí, le hizo la túnica de un rey, porque eso era lo que simbolizaba la túnica de colores en aquellos días. A saber sus hermanos cómo se burlaban de él, ¿verdad? Ah, si tú que reinas, tú no reinas ni en un castillo de chocolate, le habrán dicho. Que tú rey de no sé qué, y a burlarse de él. 17 años tenía el jovencito. Y ya sus hermanos le aborrecían, pero extremo. Un aborrecimiento muy extremo y muy palpable. Dice la Biblia que lo aborrecieron más y lo aborrecieron aún más. Y esto viene a representar para ti, para mí, que también por gracia de Dios tenemos un llamamiento, tal vez no como el de José, pero la palabra del Señor sí dice que tú y yo como creyentes estamos en un reino de reyes y sacerdotes, ¿cierto o falso? Tenemos un llamamiento, venimos de una realeza, no humana, celestial, porque descendemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, no como hijos carnales, pero sí como hijos espirituales, descendientes por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos promesa, tenemos un objetivo, tenemos un plan que Dios trazó, pero en el camino nos va a suceder lo mismo que le sucedió a José. Nos vamos a encontrar personas a las cuales, como veíamos en la escritura de Isaías, les vamos a tener que hablar de la gracia de Dios y van a ser atraídos porque la presencia de Dios va contigo. Pero otros se van a presentar en tu vida, se van a presentar en tu camino porque van a ser usados para catapultarte al propósito que Dios tiene para tu vida. No va a ser una tragedia, no va a ser un descuido de Dios. No va a ser astucia del maligno lo que te esté sucediendo. Tal vez hoy vas a entender que esas personas están a tu alrededor y no sabías por qué no se iban. Hoy lo vas a entender.
Lo primero que encontró José en su camino fueron sus hermanos. Personas que probablemente él tenía en su mente, en su corazón, que deberían de ser los que le ayudaran con lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Y qué sucedió? Que fueron siendo los que más le estorbaron, los que más le atacaron y los que menos creyeron en lo que él tenía de parte de Dios. Y algo parecido te sucede a ti. Personas a las que tú creías que eran las que más te iban a apoyar ahora que has recibido a Cristo, personas que ahora que tú estás sirviendo al Señor, que ahora que tú estás con el conocimiento de Dios, y esas personas que tú creías que te iban a apoyar, resultaron ser los que más te atacaron, los que más te estorbaron. ¿Cierto o falso? ¿Y sabes qué? Esas personas, en lugar de ayudarte, probablemente terminan siendo los que más te aplastan. Pero hay una razón. Y mire, en realidad lo que estaba sucediendo en ese momento es que por causa de que José había recibido una revelación, un llamado de parte de Dios muy importante, esto causó envidia en las personas que estaban a su alrededor, en sus hermanos. Y en tu camino te vas a encontrar con esa misma clase de personas. En tu trabajo, en tu familia, en tu congregación. Gente que conoce el llamado que Dios te dio, personas que saben del potencial que Dios puso sobre tu vida y te van a envidiar. Pero tú creías que eran las que más te iban a apoyar y resultaron que fueron las que más te envidiaron y los que más te atacaron. Esto sucede y no es casualidad. Le voy a platicar algo que a mí me sucedió, ¿verdad? En una ocasión, un hermanito X en una iglesia por allá en Júpiter, vas a ver dónde andaba yo, pero por allá, en una iglesia de esas. Un hermanito que poco asistía a la iglesia, yo lo observé y dije, voy a tratar de ver si lo logro motivar. Me acerqué con él, él era joven, yo era joven, nos entendimos y de pronto se dio la amistad. Un día, de la amistad que teníamos, yo ya era predicador de la palabra. Un día de la amistad que teníamos se me ocurrió y Dios puso en mi corazón y le propuse, ¿y si yo te enseñara cómo se predica la palabra de Dios? ¿Y si yo intercediera por ti con el pastor y él te diera una oportunidad de estar en el ministerio y te dejara predicar cuando fuera el tiempo? ¿Qué dices tú? ¿Aceptas? Sí, ¿cómo no? Pues aceptó que yo le diera clases. Yo iba a su casa los días que no había culto, a veces domingo por la noche, sacrificando a mi esposa, a mis hijos. El tiempo pasó muy pronto y él llegó a aprender la homilética, la hermenéutica, y llegó el momento en que predicó por primera ocasión. Su primer mensaje, pues me pidió que yo se lo escribiera y él lo predicaba. Yo se lo escribí y él lo predicó. Para su sorpresa, no porque yo lo haya escrito, Dios lo usó y fue una bendición muy grande en la iglesia, su primer mensaje. Eso lo motivó y de pronto dijo, no, pues yo no me despego, yo aquí, ahora yo quiero decirle al pastor que yo directo al ministerio. Ah, pues adelántele, directo al ministerio. Se ingresó al ministerio y cuando llegó el momento de su ordenación ministerial, en una convención por allá, en algún lugar de la República, por allá, yo estando en la iglesia, me llegó una noticia de un hermanito que se regresó, que había ido con el pastor, y ese hermanito que lo iban a ordenar apenas al ministerio, y me llegó una noticia de un hermanito que se regresó, que le escuchó a él decir estas palabras: díganle a Chuy Pérez que se acabó, que ahora el bueno soy yo, el copastor, el asistente, porque yo era el asistente del pastor,
que ahora el asistente soy yo, que ahora el predicador soy yo. Y gloria a Dios, llegaron, me dieron la noticia y bueno, pues, me dio pesar porque dije, qué pronto se enseñoreó, qué pronto el ego lo dominó. Regresó y lo primerito que hizo fue venir conmigo, ignorando que yo ya sabía sus intenciones, y de pronto viene conmigo y alguien lo ha de ver mal enseñado porque llegó conmigo y me dijo, hermano, yo quiero que usted ore por mí. Ahora que soy ministro, quiero que usted ore por mí y que Dios me dé lo doble de lo que usted tiene. Amén, le dije yo. Sí, oramos. Ahorita ya, sí, ya se acabó el culto, vamos a orar. Amén. Todavía no se iba la gente, había gente en el altar. Hermano, pues póstrese, yo intercedo por usted. Le impuse las manos, empecé a orar y comencé a decirle al Señor, Señor, te ruego que le des a él lo doble de lo que me huelen a mí los pies. Señor, te ruego que a este hermano le des lo doble de lo chueco que tengo los dedos. Se levanta bien sorprendido, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, eso es lo que yo tengo. Lo otro es de Dios, no es mío. Y si usted pretendía quitarme algo, qué pena. No depende de mí, depende de Dios. A tu alrededor siempre va a haber gente que va a envidiar lo que tú tienes. Poco o mucho. Va a envidiar la compañía de tu pareja, tu esposo o tu esposa, te lo van a envidiar. Cuidado. Te van a envidiar la calidad de hijos que tienes. Cuidado. O te van a envidiar el ministerio y el llamamiento que Dios te hizo. Esas personas están a tu alrededor y tú las conoces. Y ya ahorita tal vez te estés acordando de alguna de ellas. Te digo porque a mí me sucedió. Y no una, varias veces. Pero yo los sigo amando. ¿Sabes por qué? Porque desafortunadamente ese hermanito que dijo, díganle a Chuy Pérez que se acabó. Chuy Pérez aquí está y él ya no se congrega en ningún lugar. Mi oración es para que Dios lo vuelva a restaurar. Ando buscando conseguir su número para contactarme con él y ver si Dios me vuelve a utilizar para que vuelva a tener vida y vuelva a servir al Señor. Porque en el camino el diablo lo mató. Pero necesita vivir porque tiene promesa de Dios. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pero la envidia siempre va a estar a nuestro alrededor. Cuidado, tú los conoces. Y a veces, si no sabes por qué actúan así, yo te digo, es porque te tienen envidia. Porque saben lo que Dios puso en ti, en tu familia o en tu pareja. Ten mucho cuidado con esto. José se encontró este tipo de personas y tuvo que enfrentarla. La gracia que José tuvo fue que él no se enfrentó a sus hermanos, no se puso a pelear, digo, a ver, pues ¿qué traen conmigo? A ver, envidiosos, vénganse aquí de uno por uno, a ver cómo nos toca. No, porque la palabra dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si alguien se levanta contra ti, la palabra del Señor dice claramente, por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de ti. No se preocupe por los enemigos que usted se le levanten en el camino a su llamado. Dios los va a hacer correr por usted. El Señor peleará por usted. Esa clase de personas se la va a encontrar en su llamamiento. No le sorprenda. ¿Qué otra clase de personas se va a encontrar en el llamamiento? Bueno, pues en su llamamiento José se encontró a la esposa de Potifar. La esposa de Potifar fue esa mujer que quiso estar con José. Era un joven, no sé si apuesto o no, pero muy joven. Y la señora, pues ya era una señora casada y a saber qué años tendría. Pero era una señora casada con experiencia y un joven sin experiencia. Y parece ser que esto le llamó la atención a esta mujer. El problema es que esta mujer era una mujer narcisista. ¿Qué estará diciendo con eso el predicador? Bueno, que era una mujer, como dice la Biblia, que había hombres y habrá mujeres
hoy en estos días. Si en aquel tiempo ya existían ese tipo de mujeres y hombres narcisistas, vea lo que dice la palabra de Dios el día de hoy. Mire, esto se encuentra en 2 de Timoteo 3:2. Vamos a ver allá lo que dice la palabra de Dios. Porque habrá hombres, y yo le añado allí, y mujeres amadores de sí mismo. Eso es narcisismo. ¿Y cómo se manifiesta el narcisismo? Una persona narcisista es aquella que siempre cree que tiene la razón y siempre quiere que le obedezcan, porque él o ella jamás se equivoca. Hazlo porque yo te lo digo. Y esta mujer, esposa de Potifar, era una mujer narcisista. Estaba acostumbrada a mandar y a que nadie le discutiera nada. Era la esposa de un grande en Egipto. Y como consecuencia, pues fue una mujer acostumbrada a que le obedecieran. Y llega con el joven, atractivo o no, no lo sé, pero para ella deseable, y llega y le dice, acuéstate conmigo. Este joven que tenía temor de Dios dice no. Y comienza a jalonearse, la mujer lo agarra de sus ropas, el joven comienza a jalonearse y se logra zafar, se queda con sus ropas y sale corriendo el joven. La mujer utiliza las ropas del joven cuando ve que no logró lo que quería y dijo, no, a mí nadie me desobedece. Y comenzó a levantarle calumnias a José, gritando, ¡auxilio! Este hebreo quiso abusar de mí. Y comenzó a calumniar a José cuando había sido alrededor. En tu camino te vas a encontrar con muchas gentes narcisistas. Se quieren tanto ellos, están tan acostumbrados a que les hagan caso porque ellos tienen la razón, que cuando tú no haces lo que ellos quieren, te levantan falsos. Y mira que no, si tú le ves una cara aquí, pero si lo conocieras, solo porque no quisiste hacer lo que ellos querían. Aquí también los hemos padecido. Gente que de pronto viene y me, usted si fuera pastor, usted debiera de hacer esto, esto y esto y esto. Si yo fuera pastor, yo haría esto, esto y esto. Gloria a Dios. Si usted fuera pastor, haría esto y esto, sí. Entonces pregúntele a Dios por qué usted no es pastor. Porque el pastor soy yo. Y no llegué aquí porque me inscribí en el concurso de a ver quién queda de pastor. No, es un proceso que Dios lo lleva a uno, de pronto de 2 almas, de 3 almas, de 10 almas, de 15 almas, de más almas, a saber cuántas llegue Dios a añadir. Pero es un proceso. La gente no llega a ser quien es porque de pronto quiere. En Dios no. En Dios hay que llevar un proceso y cumpliendo las instrucciones de Dios. Pues bueno, no faltan las personas que siempre le quieren decir a uno lo que uno tiene que hacer. Lo que uno quiere y hace no les gusta. Usted está mal, a usted también le van a decir lo mismo. Lo que usted hace para algunos está mal y están a su lado. Son narcisistas. Ellos siempre tienen la razón y siempre lo están atacando a usted y siempre lo están calumniando a usted. Se los va a encontrar en su llamamiento, porque José se los encontró. Esta mujer acostumbrada a hacer su voluntad, alguien le dijo, no hago lo que tú quieres. No, pues agárrate. Y a calumniarlo se dedicó. Eso mismo le va a suceder a usted. Se va a levantar alrededor de usted quien le calumnie y tal vez están ahí a su alrededor y de pronto tal vez usted ya se enteró quién es. No lo vaya a maltratar, no lo vaya a golpear, porque usted ya está avisado, ya está avisada. Se van a presentar. ¿Para qué? Para que usted califique. La palabra del Señor dice, procura con diligencia. El apóstol Pablo lo dice a su discípulo Timoteo. Procura con diligencia, o sea, procura rápido presentarte a Dios como obrero aprobado. ¿Qué? Como obrero aprobado, que Dios nos revisa
y nos dice, este sí es cristiano, este sí está bien edificado, este sí tiene mi gracia. Porque hay muchos que solo fingen y que quieren que hagamos su voluntad. Parecen cristianos, pero son cretinos. Lo que quieren es que hagamos su voluntad. Todo lo que Dios quiere que hagamos, mire, está aquí. No en el criterio de las personas. Si nosotros hacemos todo lo que está aquí en la palabra de Dios, no necesitamos la opinión de las demás personas. En una ocasión, llegó una persona a una iglesia, una mujer, llegó con el pastor y dijo, pastor, el Señor me mandó con usted. Gloria a Dios, dijo el pastor. Ay, manos que me apoyen en la obra de este lugar. Amén, hermana. Adelante, la presentamos como miembro de este lugar y gracias por su apoyo. Adelante. Pues empezó el primer servicio del día domingo y la hermanita en la fila de adelante. El pastor predicando el mensaje. Cuando acaba el pastor, la hermanita llega. Pastor, su mensaje estaba bien, pero cuando usted empezó a decir esto y a decir esto, ay, me sentí tan mal. Ay, hermana, perdóneme, pues es que no sé, no sabía que usted estaba padeciendo ese problema. Ay, pastor, pues se fue. Al siguiente servicio el pastor predicando. Al final se acerca de nuevo la hermanita. Pastor, todo estaba muy bien, qué unción en la palabra, pero cuando usted dijo esto y dijo aquello, ay, me sentí tan mal. Ay, hermana, qué pena, pero aquí dice la palabra. Ay, pastor. Llega el tercer servicio la hermanita y lo mismo, el pastor predica su mensaje y la hermanita la vuelve a esperar al final. Pastor, mire, 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 le dice el pastor, mire, mire. De mucha ayuda me ha sido andar cargando con una persona enferma. Muchas gracias por su ayuda y que le vaya bien. Qué bonita ayuda tenía la persona. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que quieran estar corrigiendo hasta la palabra de Dios. Hágame el favor. Es que yo pensaba, es que yo me imagino, es que yo creo. No. Primera de Corintios 4:6 dice, para que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Aquí nada que yo pienso, nada que yo creo, nada que se me ocurre. No. Aquí hacemos solo lo que dice la Biblia y nada más. No que al pastor se le ocurrió, no que al ministro se le ocurrió. No, señor. Hacemos solo lo que dice la palabra de Dios. Pero el narcisista siempre va a querer que se le haga caso. Es que si usted lo hiciera, le resultaba mejor. No, hombre, no. Un día un pastor, por quererse ganar a los jóvenes, ¿ah? Ya ve que hace tiempo había un corte de pelo muy raro, ¿verdad? Que los jóvenes traían un corte aquí recto, de adelante y de atrás, como si fuera una media pelotita aquí, partida así, como casquete misa de 8, así, algo raro. Llegaron dos jóvenes con ese corte, el pastor los miró y dijo, qué buena idea. Y al día siguiente el pastor aparece con su corte de pelo, casquete, misa de 8. ¿Sabe qué sucedió? La iglesia se le fue. La palabra del Señor dice claramente, vuélvanse ellos a ti, no te vuelvas tú a ellos. Estamos para obedecer a Dios, su mensaje, sus mandamientos, su evangelio, pero no para adoptar costumbres que son populares. Estamos para obedecer a Dios. Y a veces la gente cree que tiene razón y quisiera, pues sí quisiera, pero no es. Dios tiene un llamamiento para cada persona y para cada hombre y cada mujer de Dios. En su camino se va a encontrar personas que le van a aborrecer, que le van a calumniar, pero también que le van a estorbar. Aunque usted pareciera que eran los ideales para ayudarle en lo que Dios puso en su corazón. No será así. Esto le sucedió a José. ¿Quién más se puede encontrar en su camino? Porque José se encontró a esta mujer casada, una garpántara, dijera yo.
a saber cómo le llamen, pero una mujer casada que anda buscando otros hombres, a saber cómo le llamen. Pero en su camino José se encontró a esa persona. ¿Y a quién más encontró José? A Potifar. ¿Y qué pasó con Potifar? Bueno, Potifar en realidad amaba a José, porque él lo compró. Sucedió lo que dice la palabra que leíamos en Isaías 55:11. Gente que no te conocieron, van a llegar contigo, los vas a atraer. Y eso sucedió con José. Potifar, un hombre adinerado en Egipto, vio en el mercado de esclavos, porque se utilizaba en aquel tiempo, en el mercado de esclavos había una infinidad de personas musculosas, pero un jovencito de 17 años le llamó la atención. Tal vez escuálido, tal vez cachetes flaquitos, a saber cómo estaba José. Pero le llamó la atención por la gracia de Dios que tenía. Y dijo, yo quiero ese. Vale tanto, los pago. Y lo pagó. De pronto lo tiene en su casa y le puso todo bajo sus órdenes y le dijo, solo mi esposa no. Pero todo lo demás, tú ordena y tú dispón. Y esta mujer, ¿verdad? Narcisista, manipuladora, quiso hacer su voluntad y el joven no quiso. Y a José no fue la mujer quien lo metió a la cárcel. A José fue Potifar quien lo metió a la cárcel. ¿Por qué? Porque quien te ama puede ser el que más te odia después. ¿Eso tú lo has experimentado? Hasta el mundo lo dice de una manera muy romántica. Del odio nace el amor. O al revés también. Del amor sale el odio. ¿Cuántos matrimonios iniciaron por amor y terminaron con odio? A José no fue la mujer quien le metió a la cárcel porque Potifar lo aborreció tanto porque lo amaba y se sintió defraudado. Pero era una calumnia. Tú te vas a encontrar también gente igual. Gente que tú aprecias porque te ama sinceramente. Pero una calumnia levantada contra ti hizo que se volteara contra ti. Y quien te amaba tanto ahora puede ser el que más daño te puede causar. Cuidado, porque esa gente te vas a encontrar en el camino de tu llamamiento. Gente que de pronto hoy te ama, pero por una calumnia de un narcisista o de una narcisista, te va a acusar falsamente y esa persona que te amaba te va a aborrecer. Cuidado. Ya la última persona que nos podemos encontrar en el llamamiento fue el carcelero. ¿Y sabes qué? Que el problema de caer a una cárcel no es tanto que pierdas la libertad o que pierdamos la libertad. El problema son los presos que están allá adentro. Porque son los que gobiernan, son los que te van a causar daño o son los que te van a utilizar o te van a abusar de alguna manera. El peligro de caer a una cárcel son los... Y a veces, qué pena, pero el peligro de llegar a una iglesia cristiana es eso precisamente. Los que tú creías que te iban a amar, te van a calumniar. ¡Oh! No te sorprendas, a Cristo le pasó. A Cristo le dijeron, este tiene demonio, este por Belcebú hace los milagros. Si los amaba, si todo lo que hizo fueron milagros de sanidad y de libertad para todos aquellos que tenían problemas. Y aún así, los calumniadores, los narcisistas que se amaban más ellos que obedecer a Dios, lo calumniaron y dijeron, este tiene demonio. ¿Por qué te sorprendes si ahora tú te vas a encontrar uno de esos? Te los vas a encontrar. Como el carcelero. El carcelero, mire, solo utilizó a José. Ni siquiera quiso tener una amistad. Solo lo utilizó. Se enteró
que Dios lo usaba porque adivinó sueños, interpretó sueños, no adivinó, interpretó sueños y se dio cuenta que Dios lo usaba y dijo, este puede serme de provecho hasta aquí en la cárcel, y puso todo bajo su mando, a que controlara a los demás presos y a todo lo que se da en la cárcel, lo puso bajo el mando de José. Pero te vuelvo a decir, el problema no era presentarse y decir, pues yo soy el jefe de ti, cara cortada. Pues no nomás es decir, soy tu jefe y te doblegas. No, José se encontró con un montón de problemas con los presos que estaban ahí dentro. Pero ¿sabes qué? El carcelero abusivo solo utilizó a José porque nunca creó una amistad con él. Nunca se allegó a ver qué te ayudo, qué tienes problemas, cómo le hacemos para que mejore tu situación. No, solo llegó y le dejó el problema, le encargo. Dios que te ayude. Y le dejó el problema. Así te vas a encontrar gente en tu camino que solo querrá utilizar lo que Dios te dio, pero no quiere amistad contigo, ni quiere cercanía contigo. Solo se dará cuenta que Dios te dio algo y te van a querer utilizar. Te van a querer abusar, pero no quiere nada contigo. Ni amistad, ni convivencia, ni cercanía. Así te vas a encontrar gente en tu camino. No te sientas mal. Dale lo que Dios te dio. Porque la palabra del Señor nos dice a ti y a mí, lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia. Si a ti no te costó, si tú no lo haces, regálalo. Dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. Si alguien tú ya te diste cuenta que en Dios te está abusando, que mentira, qué tragedia, ahora por mí, y Dios te responde, no importa, ora, porque no es tuyo, es de Dios. Mira quiero ir a tu iglesia porque, y el problema se le compone y si te vi ni me acuerdo, no importa, síguele dando la bienvenida cuantas veces llegue, porque no es nuestra la salvación, ni es nuestra la iglesia, es de Cristo, a Cristo le costó y a mí nada. No le hagas mala cara si vuelve a venir, no le hagas mala cara si regresa, para gloria de Dios. Pero si tú crees que están abusando de ti, no importa, de Cristo también abusaron. El Señor sabía que Judas era ladrón y lo puso como tesorero. ¿Qué te parece? Y el Señor sabía que Judas estaba robando del tesoro y no lo quitó de tesorero. ¿Por qué nos vamos a ofender si la gente ve de Dios algo en nosotros, viene, nos pide que demos lo de Dios? Dalo, no es tuyo, es de Dios. Y no te sientas mal si te sientes utilizado. A Cristo también le sucedió lo mismo, pero nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Toda esta clase de personas te vas a encontrar en tu camino y aún más. Pero yo espero que con esta cantidad de personas que te he señalado, tú alcances a discernir y a conocer los que ya, por lo que Dios te ha hablado, has identificado.